Nuevamente, Salmos 81. Es algo curioso este salmo. De hecho, de la primera vez que lo leí me causó un poco de tristeza a la vez, pero de igual forma trae un mensaje muy profundo. Pero alguien que ustedes me puede decir, yo creo que los chiquillos que todavía están aquí, los que todavía son jóvenes, ¿a quiénes celebramos en los meses de mayo y junio en este año? ¿A quién? A mamá y papá. ¿A quién más? A los maestros, ¿no? También. ¿A quién celebramos en agosto? A los abuelos. Y podríamos decir, ¿por qué los celebramos? ¿Alguien sabe por qué los celebramos? Porque los valoramos, porque los queremos. Pero ¿realmente tenemos la obediencia con ellos? ¿O nada más los celebramos por una costumbre del día de hoy? ¿Recuerdas qué te enseñaron tus padres, tu maestro, cuando eras niño? En esas horas que pasaron contigo, a lo mejor te enseñaron las vocales, quienes te enseñaron a hablar, a algunos hasta los invitaron a conocer a Dios. ¿Cuántos de ustedes sí recuerdan esas enseñanzas que por medio de analogías o hasta por frases célebres les hicieron o les dieron para poder crecer? Todos podrían decir que el día de hoy esas frases ya no sirven, y a lo mejor la generación del día de hoy ya no les interesa, y por ello a lo mejor es una generación diferente, hoy la llamada generación de cristal. Porque antes la obediencia era sumamente importante para la gente adulta, el respeto todavía mayor. Pero no quiero tener que decir acerca de traumas, ni tampoco que ustedes lleguen a sacar sus traumas. Pero ¿recuerdan esas veces que sus padres les enseñaban por medio de esas frases? Por ejemplo, el dinero no crece en los árboles. Guarda pan para mayo y madera para abril. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El agua no llega al tinaco por sí sola. Por eso, ponte a estudiar. ¿Alguien recuerda esto? ¿Alguien sabe por qué te los decían? Siempre trataban de decir los padres, los tíos, los cercanos, la gente adulta, para que tú te quedaras a lo mejor con la cara de ¿qué dijo? ¿Acaso me está hablando en mi idioma? Y todavía a veces decías de forma retadora, no lo logro entender ni te voy a entender porque no son tus tiempos. Hoy de grande a lo mejor te golpeas la frente diciendo, tenía razón mi papá. Esas palabras a lo mejor resuenan en mi cabeza y logras comprender por qué te lo quiso decir. En esta mañana veremos esta misma situación con un mejor padre, con Dios, con el pueblo de Israel. Dios y su completa intención de enseñanza, como quiere nuestro actuar hacia Él y nuestra respuesta que Él espera de nosotros. Volvamos al Salmo, y el título del sermón del día de hoy es Gózate en el oír y obedecer a Dios. Regresemos al Salmo y voy a leer la parte inicial que me faltó al momento de la lectura. Para el director del coro, sobre Gittit, Salmo de Asaf. Y vamos a leer el versículo 1. Canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Aclamen con júbilo al Dios de Jacob. Y antes de empezar esta prédica, me gustaría iniciar con un contexto a este versículo, en el que nos muestra una ordenanza alegre, vivaz y entusiasta para poder adorar a Dios. Pero en este punto de la historia, los levitas habían traído el arca de Dios a través del desierto a Jerusalén y a la tienda que David había levantado para ella. Justo le rindieron ofrendas y holocaustos, como también se asignaron ministros para hacerlo con el arca, ¿no? Para hacer esas alabanzas y esas ofrendas, que tuvieran que dar gracias, y entre ellos estaba Asaf. Asaf escribió 12 salmos, el Salmo 50 y los salmos del capítulo 73 al 83. Podemos decir que el poder del arca era tan grande que ellos tenían que saber la gratitud y la alabanza que tenían que orquestarle a esa arca. Ya sea que ya había hecho grandes
milagros por el tema de que había pasado por varias guerras, pero también por el peligro y el riesgo. Pero también era algo que podría representar un poderoso juicio. Y recordarán a alguien que tocó tan solo la orilla del arca y falleció. Dios estuvo ahí con ellos, contra los diferentes pueblos, y las bondades para ese pueblo ya estaban hechas. Así también recordaba a Asaf esas maravillas y les decía: levántense, alaben al Señor. Por eso, porque ya pasó ese tiempo. Pero ¿cómo creen que Asaf les invitaba con entusiasmo? ¿Él lo vivió? ¿Él vivió la salida de Israel? No. Por medio del padre, del abuelo, del bisabuelo, venía pasando de generación a generación la palabra de Dios y sabíamos qué estaba haciendo para el pueblo de Israel. Por eso, después de que entiendes qué es lo que te tratan de decir tus padres, la persona adulta, ya sabes por qué debes de estar honrándolos, por qué debes de estar a lo mejor alabando esa parte que buena que quisieron hacer contigo. Y en esta ocasión Israel estaba alabando a Dios. Y asimismo, ese sentimiento pasa como dice el salmista: alaben, inviten a todos, porque es muy importante recordar estos momentos. Por ello, debes de gozarte en el oír y obedecer a Dios, como dice el primer punto, en la reunión con tu comunidad. De los versículos 1 al 5, que ya leímos el 1, vamos a empezar en el versículo número 2. Entonen canto de alabanza y toquen el pandero, la melodiosa lira con el arpa, toquen la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta. Porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Él lo estableció por testimonio en José cuando salió sobre la tierra de Egipto. Hasta ahí lo vamos a dejar. Estos versículos y los versículos 1 y 2 nos están exhortando a ese gozo con júbilo. Felices por todo lo que Dios hace por nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho: Dios está haciendo esto por mí, tengo un trabajo, tengo salud? Pero hay veces que también nos permitió pasar por enfermedad, nos permitió pasar por hambre, porque tuvo una razón de ser. Ya que eran llamados a esa parte de estar gozosos y alabarle, la comunidad debe estar gozosa. Si tú vienes a la iglesia y no te llena de gozo estar alabando a Dios, hay un problema. Debes de estar consciente que Dios quiere que la alabes con gozo y júbilo a la par con tu hermano o hermana. Debemos estar gozosos ya que somos parte de ese pueblo escogido. El versículo 2 refiere a los instrumentos y puede suponer que era para los levitas encargados de la alabanza, y el versículo 3 nos habla de la trompeta, que puede referirse al grupo de los sacerdotes que tenía la tarea de tocar estas trompetas en las fiestas. Si ustedes pueden ver, cada uno tiene una tarea específica. Aquí en la iglesia podemos decir que cada asistente, cada miembro, cada encargado de ministerio, pastor o anciano, está exhortado a alabar a Dios con gozo y júbilo. Si estamos en la iglesia con una cara de vengo por compromiso, no quiero estar aquí, a lo mejor estaría, como dice el pastor, mejor viendo el partido del fútbol o estando viendo Netflix. La realidad es que nos está pidiendo y nos está indicando que estemos con gozo y júbilo. Y más adelante lo vamos a ver de qué manera es esa forma. Continuando con el versículo 3 y 4 nos menciona tiempos exactos y puede referirse a las fiestas que estaban acostumbrados el pueblo de Israel. Por ejemplo, la celebración de las fiestas de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Estos eventos fueron impuestos por estatuto. ¿Por qué? Porque dijeron, esa es la fecha exacta para que puedan hacer o realizar este tipo de alabanza o este tipo de ofrenda. Sin embargo, el día de hoy tenemos eventos para alabar a lo mejor otras cosas, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, pero ¿cuándo tenemos un día especial para alabarle a Dios? Todos los días son importantes para alabar a Dios. No importa que tú no te encuentres a lo mejor con un hermano o con otro hermano juntos, puedes estar alabando a Dios desde tu hogar, puedes estar alabando a Dios desde tu iglesia.
Uno de los estatutos, como ejemplo, se encuentra en Números 10:10. No lo busquen, si quieren yo se los leo. Y dice: y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz. Y os será por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Ningún tiempo es inadecuado para alabar a Dios. Aquí nos está poniendo por estatuto, pero como yo les mencioné, ningún momento es inadecuado. Todos los días son los adecuados para poder alabar a Dios, pero algunos son tiempos para que nosotros nos encontramos los unos con los otros para poder unirnos en alabanza. A mí me llena de gozo el estar aquí con ustedes alabando a Dios, desde aquí o desde allá abajo. Me llena de gozo estar en la puerta, me llena de gozo, a lo mejor no me toca servir, pero a lo mejor verlos a la cara, saludarlos. Pero algunos a lo mejor nos podemos decir: ¿a qué voy a la iglesia si tal vez no estoy haciéndolo con gozo ni júbilo? Es ahí donde tenemos que analizar nuestro corazón de por qué razón estamos viniendo. Pasamos a nuestro segundo punto del sermón, que es: gózate en el oír y obedecer a Dios. Esa es la manera en la que nosotros nos vamos a gozar para alabar. En su palabra, en la prueba, disciplina y misericordia, que son de los versículos 5 a 16. Él lo estableció por testimonio en José cuando salió sobre la tierra de Egipto. Un lenguaje que yo no conocía hoy. Y regresamos un poco a mi ilustración. ¿Cuántas veces nuestros padres no lograban darnos la enseñanza como debería de ser y nosotros no lo entiendo, no lo comprendo, o es más, de una manera retadora? ¿Por qué me lo dices si no es para mí? Eso ya no está en mis tiempos. Y eso mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy en día dice: eso es de generaciones viejitas. Eso es para la gente adulta, ¿no? Oh, sorpresa. Dios es el mismo en todo tiempo. Hebreos 13:8, si gustan ahí sí buscarlo y acompañarme en la lectura. Nos menciona: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el día de hoy dices: si este libro pensabas que era para la gente vieja, para generaciones antiguas, no lo es. Es para el día de hoy y para el día de mañana. El Salmo también te lleva a revisar esa condición que tenía Israel a este día tan gozoso de alabanza, de la viva voz de Dios. Veamos cada versículo. Vamos a los versículos 6. Bueno, primero vamos a empezar con el versículo 6. Yo libré su hombro de la carga, sus manos se libraron de las canastas. El pueblo de Israel, yo creo que nadie ha pasado por el tema de estar sometido, siendo esclavo, pero la idea es que eran esclavos con capataces duros, amos duros, severos, que a lo mejor latigaban. Y no sé si alguno de ustedes trabajó en el campo. Las jornadas del campo son bastante largas. Es desde que inicia el día hasta que anochece. Y no es solamente de vamos a teclear unas cuantas cosas en la computadora. No. Hoy en día el trabajo a lo mejor de la parte de campo se ha perdido, pero también no reconocemos el valor que tiene una verdura que nosotros estamos comiendo, una fruta que estamos nosotros degustando, o hasta una carne. Es difícil la vida en un campo, pero en contraste a ese tiempo donde veíamos a un Israel cautivo y esclavo, vemos a un salmista que recuerda que ya están libres de esa esclavitud, que ya esas jornadas pesadas se acabaron y que ya son libres de una nación llamada Egipto. En el versículo 7 les dice Dios: en la angustia llamaste, yo te rescaté, te respondí en el escondite del trueno, en las aguas de Meribá te probé. En la angustia los llamó. El pueblo de Israel estaba agobiado pues, de estar tanto tiempo esclavizado. No veían el lugar en qué momento, a lo mejor hasta fallecer por la carga de trabajo. Desilusionado y triste por su esclavitud,
El pueblo clamó a Dios, al único Dios que en ese momento conocía, y Él les trajo libertad en contraste al tiempo del salmista, y estaban ahora llenos de gozo. Te respondí en el escondite del trueno. El pueblo de Israel estaban desorientado. Una vez que ya salió libre de Israel, estaba desorientado porque decía, bueno, sí me libró, pero ¿ahora qué voy a hacer en el desierto? Me voy a morir en las dunas, me voy a morir en cualquier momento. Carentes de educación. ¿Por qué? Porque no sabían ni cómo interactuar entre unos y otros. Pero Dios les dio orden por medio de sus mandamientos. Yo no me imagino cuando Dios planeó los 10 mandamientos, pensando, no matarás, significaba que era algo que se daba día a día. No codiciarás la mujer de tu prójimo, me imagino que también estará pasando día a día en ese pueblo. Por algo puso esos estatutos, por eso les dio un orden, les dio esa orientación hacia una educación mucho mejor. Y el día del salmista ya podrían ver esos cambios, ya contaban con parámetros de conducta, ya veíamos parámetros hasta para poder alabar a Dios, días en los cuales tenían que ser de fiesta y en cuales no tenían que ser de fiesta. Les ayudó a vivir mejor. Ellos no lo entendían, pero les ayudó a vivir mejor. En las aguas de Meribá te probé, dice el versículo 7. El pueblo de Israel contaba con dudas y desconfianza en todo momento, porque, y no sé cómo ustedes sean, pero igual cuando las cosas no están a la mano, no están en el momento justo, pensamos, Dios no nos escucha. Y la verdad es que no es cierto. Esa duda y desconfianza también entra en nuestras vidas. Y ahí Israel era por falta de agua, en la travesía del desierto. Pero Dios les probó y les proporcionó agua milagrosa, que nos da una imagen de un Dios asombroso y poderoso. Asimismo también nosotros no sabemos esperar el momento justo, pero Dios siempre ha estado ahí, velando por ese cuidado de cada uno de nosotros. A través de la prueba es medida de nuestra confianza en Él. Sin embargo, Él nos dará también con ello la salida. Y en el versículo 8 nos dice, oye pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si tú me oyeras. Y el versículo 9 y 10, no haya en ti Dios extranjero, ni adores a Dios extranjero, ni adores a Dios extranjero. Yo el Señor soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. En ese momento ellos decían, ¿por qué no vamos a tener dioses extranjeros si otros pueblos los tienen? Tampoco entendían la situación y la razón por qué lo estaba diciendo. Y aún así, desobediente, falto de escuchar a Dios dentro de las amonestaciones que les hacían a lo largo de la historia, de la disciplina que les mostraba a ellos, donde les confirmaba su gran poder y que Él es el único camino, entraban en desesperación. Igual que nosotros, necesitamos encontrar respuestas rápidas de nuestro clamor, de nuestra ansiedad por obtener una salida, una respuesta. Y por ello ellos acudían a otros dioses, a otras ideologías y otros caminos. Y hoy en día, ¿a qué acudimos? ¿A las redes sociales? ¿Acudimos al padre, al hermano también que a lo mejor no está en Cristo? ¿Acudimos a otro tipo de doctrina? Dios lo procuraba y lo saciaba en todo al pueblo de Israel. Y lo único que le pedía es, óyeme, escúchame. Hoy Dios te está pidiendo lo mismo. Y te lo pedirá mañana, la siguiente semana, el siguiente mes y el siguiente año. Pero si tú estás desesperado por respuestas rápidas y tienes confianza en todo lo que ves ahora, déjame decirte algo. Estás cambiando el camino, te estás desviando del camino. Que la verdad está en la filosofía oriental o en la occidental. El camino está en hacer el bien al mundo, o que tú eres tu propio Dios. Son doctrinas que no son correctas de acuerdo a la palabra de Dios. En este momento eres esclavo de tus propios deseos, placeres y pecados, de tu propio pensamiento insertado por una sociedad por medio de la tecnología.
Tú no estás escuchando a Dios y te encuentras alejado de Él. Tienes una falta de dirección y o desconfianza en Dios. Esta mañana Dios quiere amarte en gran manera, como también lo amó a Israel, en demostrarte que Él es fiel para darte libertad. Cambiar tu angustia, esclavitud y pecados a gozo, dirección y seguridad en Él. En Romanos 6, 16 a 18, si quieren acompáñenme a Romanos. (6, 16 a 18). Nos dice: ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a las que fueron entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Escucha bien: esclavo del pecado para muerte. Está sentenciado a la esclavitud de muerte. No sé ustedes, pero a mí sí me da miedo. Pero si tú, aún siendo ese esclavo del pecado, puedes escuchar su voz, siendo obediente al escucharlo y ser siervo de la justicia en Él, tú puedes librar esa condena. Y te preguntarás: ¿cómo puedo obtener esto? ¿Cómo me puedo librar de esta condena? Poniendo tu fe en Jesucristo, quien tomó el pago de cada pecado para que fueras salvo y libre de las cadenas del pecado, tomando el juicio e ira de Dios en lugar de cada pecador, con la finalidad de salvarte y darte vida eterna, de tener comunión con el Padre, porque nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Si pones tu confianza y abres tu boca para arrepentirte de tus pecados y declarar a Jesucristo como tu Señor y poner tu fe en Él, Él es fiel y proveerá salvación, misericordia. Y así como el versículo 10, abre tu boca y yo la llenaré. Jesucristo es un mejor y único sacrificio, ya que en el pasado se necesitaban sacrificios para ser libres de todo juicio de Dios. Jesucristo representa un mejor éxodo de libertad, ya que en el pasado era una esclavitud del reino de Egipto, hoy es la esclavitud del pecado de muerte. Jesucristo es un mejor José, ya que José, que por influencia salvó a su pueblo de una hambruna que el pueblo de Egipto y sus alrededores sufriría. Jesucristo te llenará de gozo, te acompañará en cada momento, te guiará por un camino correcto y además de eso, te saciará con fuente de vida eterna y estarás libre de ser esclavo del pecado para muerte. Y Él todavía es mejor Padre que a lo mejor lo que podemos nosotros considerar un padre terreno. Spurgeon fue un predicador inglés entre 1860 a 1890 y menciona que la historia de Israel es solo un ejemplo de nuestra propia historia. Y sí, somos Israel. No tenemos las cosas en el momento y vamos a buscar algo más. Nos arrepentimos y volvemos a Él. Pero de otra forma, Dios nos ha escuchado, nos ha liberado y con demasiada frecuencia nuestra incredulidad provoca el miserable regreso a la desconfianza, la murmuración, la rebelión y la búsqueda de algo que lo sustituya. Y aún así, Él todavía sigue siendo fiel para contigo, para cuando vuelvas y te arrepientas de ello. Y si tú le conoces y también te está pidiendo que lo escuches, que lo obedezcas, y no solo para los que no le conocen, como Spurgeon lo mencionó, buscamos esas respuestas rápidas que permiten tener un alivio momentáneo y nos olvidamos de Dios. Allí estamos siendo obedientes, pero no estamos en sus caminos. Como su punto del punto 2 es: arrepiéntete de no andar en sus caminos perfectos, versículos 11 a 16. Y antes de leerlo, ¿recuerdas otra vez esas frases que te decía tu papá? O tus tíos o las personas adultas, que su intención real no era molestarte, era conducirte por un camino mejor. A lo mejor evitarte problemas en la vida. ¿Qué respondiste muchas veces? No es así.
No quiero. No son tus tiempos, son los míos. No es la onda de hoy. Sin embargo, ahora ponte en el lugar de esa persona. Hoy muchos ya son padres, tíos, a lo mejor abuelos. Y ahora el dolor y la frustración que sienten cuando sus hijos, sobrinos, nietos se las dicen, es sumamente doloroso. Y en esta parte del texto vamos a ver ese Dios con esas mismas emociones por el pueblo de Israel. Vamos al versículo 11, donde vemos la tristeza ante la desobediencia del pueblo de Israel. Y dice: pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Ese pueblo que estaba adorando había fallado, había hecho cosas que no eran correspondientes a lo que Dios decía. Y aún así eran cosas que le querían dar una mejor forma, una mejor vida al pueblo de Israel. Pero también vemos un sufrimiento de amor dentro de esa tristeza, ya que los dejó que hicieran conforme a su dureza de corazón. O sea, los dijo, hagan lo que a ustedes les plazca. Que anduvieran en sus intrigas, en su corazón corrompido, como dice en el versículo 12. Perdón. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. ¿No han analizado sobre las cosas que les decían las personas ahora? A lo mejor ahorita ya les están queriendo poner su palma en la frente y decir: tenían razón. Sin embargo, ¿cuál padre que quiere lo mejor para nosotros? ¿Cuál es el padre que no lo quiere? La pregunta es ahí. Dios lo quiere. Si los padres de la tierra lo quieren para sus hijos, ¿creen que Dios como padre no lo va a querer para nosotros? Sin embargo, nosotros nos aferramos a ser necios y no arrepentirnos de nuestra vida y nuestro andar. Y en el versículo 13 dice: oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. Ese pueblo sustitúyelo por tu nombre. Oh, si Arturo me escuchara, si anduviera en mis caminos. En un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia, y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo, y con miel de la peña te saciaría. Él quitaría todo. Él te tendría con una vida tranquila. Los enemigos y adversarios no tendría que ser tu problema. Dios sería justo para con ellos. Y bien lo menciona, los castigaría. Pero también te saciaría como no sabes, de una manera incalculable. Este es un llamado más a que tú le escuches, que abras bien tus oídos y entiendas bien su voz. ¿Y cómo vas a escuchar su voz si esto no lo lees? Si no estás presente. ¿Cuántas veces escuchamos el sermón? ¿Cuántas veces escuchamos los podcasts? ¿Cuántas veces nos reunimos con varones? ¿Cuántas veces nos reunimos con las mujeres? ¿Cuántas veces nos damos una palabra de ánimo entre hermanos? Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Esa vida que refleje que realmente estamos escuchando su voz. ¿Cuántas veces cancelas el servicio que estás destinado de hacer para un domingo? ¿Cuántas veces estás receptivo cuando te dan un regaño? A lo mejor cuando te confrontan con tu pecado. Cuando también esperan que la gente adulta pueda escucharte. Bueno, que la gente adulta lo escuches, para que realmente lo que te está diciendo es que te está reprendiendo, porque no lo estamos haciendo bien. Y hasta en esas pequeñas reprensiones está Dios, está buscando la mejoría de tu persona. Tomas la disciplina o confrontación de tu pecado con humildad o con altivez. Cada parte de nuestro vivir se relaciona en este punto. Hoy no solo vinimos a escuchar, estamos llamados a ser hacedores, mis hermanos. A recibir este día la disciplina en confrontarnos con nuestro pecado, nuestros ídolos, nuestra necedad, sordera, nuestra falta de escuchar a Dios. No es fácil, sin embargo, seamos perseverantes en Dios.
Y quiero cerrar mi prédica con Proverbios 3, 11, 14. Si gustan buscarlo, también les estaré dando la lectura. Dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su utilidad es mejor que el oro fino. Sigamos escuchando a Dios por medio de su palabra, ya que su palabra tiene la sabiduría y entendimiento que debemos tener para que nos brinde esas riquezas del mejor trigo, de la mejor miel, de la mejor plata y el mejor oro. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre que estás en los cielos, gracias porque tu palabra es confrontativa, nos trae tristeza en nuestros corazones, porque somos chicos rebeldes, mujeres rebeldes, que no buscamos tu palabra, que buscamos salidas fáciles. Sin embargo, queremos ser esas personas fieles a ti, Padre, y seguir caminando en tu palabra, Padre. Te pedimos que no solamente queden estas palabras en este sermón o en un video, sino que se la lleven en su corazón y que cada vez las hagamos, seamos hacedores de tu palabra. Todo esto te lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.